¿Cómo han desplegado ustedes su acción en la provincia de Esmeraldas, provincia tan castigada y que ahora merece toda la atención del Estado Nacional, pero también de toda la sociedad? Señor Ministro, un placer saludarle. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, usted ha citado que es una situación crítica. Efectivamente, yo creo que estamos viviendo el preludio, dicho sea de paso, de un niño que además debemos prepararnos, y así el gobierno nacional ha dispuesto por parte del presidente de la República, en los cuales, por ejemplo, el día de ayer en el COE Nacional establecimos un informe totalmente detallado de cada una de las mesas que conformamos el COE para establecer, uno, el plan de acción para proteger inmediatamente los hechos que ya se vienen suscitando, y también el plan de prevención con respecto a un fenómeno que penosamente vendrá en los meses de noviembre, diciembre, que generará estragos sin duda al Ecuador entero. Con respecto a lo que vivimos ahora, Gonzalo, debo mencionarle unas cifras para que usted comprenda la magnitud. En el Gracias. año 2022, nosotros atendimos a casi 1.927 familias damnificadas, producto de la época invernal del año pasado. En este momento, a la fecha, ya llevamos 3.500 familias damnificadas y se prevé el crecimiento adicional de 7.500 más, lo que quiere decir que llegaríamos a tener casi 11.000 familias aproximadamente damnificadas en este año, únicamente de la parte invernal, y comprendiendo que esto es previo al impacto del niño como tal. En este sentido podrá comprender la magnitud. Yo estuve en las parroquias de Carlos Conche, de Tabiazo, en la provincia de Esmeraldas, en donde realmente la situación es muy crítica. El Estado ecuatoriano ha entregado protección inmediata con respecto a albergues en donde ya están en este momento más de 1.100 personas vinculadas al albergue, en donde les damos apoyo psicológico, psicosocial, apoyo con carpas lúdicas, educativas, apoyo a las personas más vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad, de tal manera que generamos una protección preliminar. Pero el tema es estructural. Se han ido viviendas, están alrededor de 16.000 personas en condiciones de damnificados y afectados, que todavía están viviendo en sus reductos, pero que algunas de ellas han sufrido grandes daños. Por lo tanto, están activados Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas, y el presidente estuvo en una sesión de trabajo con todos los alcaldes de la provincia de Esmeraldas el pasado día sábado, a donde le acompañé, y además me direccionó como el nuevo coordinador de esta crisis para poder articular el cumplimiento de lo que al gobierno nacional le compete, como por ejemplo el apoyo del Ministerio de Obras Públicas para la construcción de muros de escollera, para evitar que justamente el niño genere más estragos en el futuro, muros de contención, vías que se requiere para reaperturar zonas que han sido anegadas producto de la época invernal, etcétera. Pero como le digo, la protección inicial está en este sentido, obviamente sin perjuicio de que estamos analizando la adquisición de un kit de vivienda que llegará a tener alrededor de 10.000 kits para las zonas afectadas y las que están por afectarse, que Claro. tiene que ver con colchón, con una cocineta, con una bombona de gas, cobijas y una pequeña vajilla, de tal forma que estos kits de vivienda son unos paliativos mucho más cercanos a la realidad de la gente, además de los kits de vestimenta, kits de alimenticios que también estamos llevando. Bien, vamos a desagregar algunos de los temas que ha tocado que me parecen muy interesantes y le agradezco por la información, ministro. Primero, la visión esperpéntica de que si en este año hemos tenido 3.500 familias afectadas por el invierno, podría preverse que hasta fin de año son 7.500 más. Es mucha gente en situación límite. El caso concreto de Esmeraldas, y hay que decir que en primer término la fuerza de tarea se accionó, funcionó. Nosotros hemos tenido distintos contactos con el gobernador la semana pasada, con alcaldes, en fin, también con las personas que están dando su mano solidaria, ¿no? Como la Fundación Reina de Quito, en fin, que han llegado con alimentos, con una serie de enseres, con ropa, que es lo esencial en este momento. Pero también escuchamos a través de los reportes de televisión que mucha gente decía, no llega nadie, aquí no hay ayuda, cuando todavía el agua estaba
al tobillo, primero a la cintura, después al tobillo. Mucha gente decía, no vienen las autoridades de control. Y yo sé que las manos no alcanzan. Hay que relevar el trabajo de la fuerza de tarea, que en el COE provincial se activó inmediatamente, bomberos, policía, fuerzas armadas, para hacer una serie de cosas distintas a la que estaban haciendo antes por el tema de la crisis de la violencia en Esmeraldas, pero necesarias e indispensables de hacerlos y de modo rápido. Y el otro problema es también la velocidad con que llegan, por ejemplo, los alimentos para quienes no tienen sus raciones alimenticias suficientes. Ha habido gran solidaridad, creo que eso es una cosa importante, hay que rescatar y aplaudir, pero siempre falta más. Y el otro aspecto que se menciona es que mucha gente dice, no, yo no me muevo de esta esquina aunque esté destruida, cayéndose, desvencijada mi casita, porque se me van a robar las cosas, lo poco que me queda, lo poco que me dejó la inundación. Son dramas humanos potentes, señor ministro. Efectivamente, lo último citado por usted me permite recordar en mi visita a Carlos Concha, en donde ciudadanos, como usted bien dice, ¿no?, a pesar de tener su casa aún con lodazal en la parte interna, su familia, sus hijos continúan en esta zona, han evitado ir a los albergues, que dicho sea de paso, están también ahí listos para la ciudadanía, en donde, a diferencia de en otros momentos críticos, la ciudadanía ha preferido irse a vecinos, familiares. En esta vez no, están ocupando en la totalidad los albergues, considerando estas realidades. Sin embargo, ese drama humano es una realidad latente, es una realidad que estamos enfrentando. Por eso es que la entrega de colchones es fundamental para que la ciudadanía pueda tener un espacio en donde descansar, para que tengamos en sus albergues, en sus espacios inclusive propios, a pesar de la destrucción, del daño que ha causado la inundación, todavía mantienen ahí, se mantienen. Aunque hay lugares, y le debo mencionar, mi querido Gonzalo, algo que viví y le quiero transmitir, aprovechando su generosa entrevista, con la presidenta de la Junta Parroquial, doña María, avanzábamos en Carlos Concha, identificando las zonas dañadas, entregando kits a las personas, y rato menos pensaba, me encontré en un área con una gran cantidad de madera, de lodo, y me decía, aquí era mi casa. O sea, la propia presidenta de la Junta perdió absolutamente toda, pero su temperamento, su responsabilidad hacía que más allá, y mire que ni siquiera me llevó ella diciéndome, venga a ver mi casa, no, ¿dónde era mi casa? Sino coincidió en el recorrido. Yo digo, debo reconocer que a veces tenemos heroínas y héroes que están ahí silenciosos, como ella, con la presidenta de la Junta de Carlos Concha, a quien le agradecí, le di un abrazo porque le decía, a pesar de la dificultad que ella vive, estuvo ahí frenteando, empujando para que la gente esté ordenada, para recibir el apoyo, ayudando en el albergue. Por lo tanto, los ecuatorianos y la solidaridad emergen en este momento, pero debemos dar soluciones integrales y estructurales. Y en ese sentido el gobierno viene avanzando y estamos con dificultades, Gonzalo, porque no puedo decirle que hemos tenido una eficiencia al 100%. Siempre es perfectible y constante, y más aún, la gente, por ejemplo, a pesar del número de damnificados que hemos podido hacer la identificación con la Secretaría de Riesgos, aún hay más. Hay gente que adicionalmente incorporándose y permanentemente es dinámica, se cifra, porque es la realidad de un desastre natural como lo que pasó en Esmeraldas con la inundación de los 6 ríos en estos 4 cantones de la provincia de Esmeraldas. Ahora, el señor presidente fue 2 días después, el lunes me parece, la inundación fue la madrugada del sábado. No, ya sé, ya le iba a decir eso. Primero fue el presidente, volvió a ese gabinete al que usted nos hacía referencia el sábado pasado, y en esa ocasión se juntó con los alcaldes, que tenían sus particulares angustias. Algunas las exploramos aquí a través de entrevistas, pero quisiera de esas peticiones de alcaldes, ¿cuáles son realizables y prioritarias? Porque entiendo que las peticiones pueden ser múltiples. Algunas se pueden hacer en un plazo corto, otras requerirán más recursos, más dinero y más tiempo. ¿Hicieron o reenlistaron las prioridades, señor ministro, en este gabinete del sábado al que usted hacía referencia con el señor presidente? Se revisó proyecto por proyecto presentado por cada una de las alcaldías, sí, las alcaldías de Atacames, de Muis, de Esmeraldas, etcétera, de San Lorenzo. Cada uno de los proyectos del presidente fue, perdóneme decir, descartando algunos, como por ejemplo readecuación del parque. O sea, creo que también no hay conciencia de lo que se nos viene. Hay que hacerlo, pero en otro momento, pues. O sea, por eso digo, hay prioridades, ¿no?
Entonces, el Banco del Estado está priorizando también algunos proyectos que se han presentado dentro de esta instancia financiera pública para que estos vayan canalizados hacia muros de contención, hacia la adquisición de maquinaria fundamentalmente, Gonzalo. Creo que uno de los grandes acuerdos que se llegó es que se priorice en el Banco del Estado el financiamiento acorde a las líneas de crédito que tienen los municipios, que se flexibilice también los cupos. Eso fue parte de las disposiciones del presidente al gerente del banco, Homero Castañer, para que las alcaldías que inclusive tienen dificultades financieras, como Muisne, le pongo un ejemplo, que no tiene capacidad de financiamiento, lo obtenga a través de acciones que lo va a realizar el gerente del BEDE, para que adquieran maquinarias. Lo fundamental está en esto, y le voy a explicar por qué. También aprendí, no soy profesional del área técnica, pero en ese momento estuvimos en gran debate con el ministro de Obras Públicas, con el presidente, el ministro de Gobierno, etcétera, y los alcaldes. Lo fundamental es construir muros de escolleras, porque hay que precautelar para generar un soporte, pero, mínimamente, porque uno no sabe la reacción de la naturaleza, pero por lo menos generar ese soporte para que pueda precautelarse el cauce del río. Y de esta manera, el ministro manifestaba, nosotros vamos a explotar, entregar gran cantidad de material de piedra de escollera, y la maquinaria que está en este momento saliendo por parte del BEDE mediante financiamientos que se promediará no más allá del tiempo de un mes, mes y medio, para el proceso de adquisición mediante emergencia, pueda contribuir para que esto de aquí sea una realidad, entendiendo lo grave que podría ser el niño a partir de noviembre, diciembre. Ya vamos a hablar de eso en un segundo, porque le voy a preguntar también de eso, pero claro, para que se mueva la maquinaria tienen que estar las carreteras habilitadas. La carretera Muisne Atacames ha tenido una incidencia tremenda, se está colocando el puente Baile, y entiendo, en esa zona, pero habrá de hacerse otra serie de obras que sostengan la carretera. Y naturalmente, usted mencionó hace un rato el asunto de las viviendas, y estamos hablando de 16,000 personas damnificadas, un promedio son 4,000 personas que a lo mejor se quedaron sin vivienda. Algunas podrán reconstruir, otras no. Podrá hablarse de reasentamientos, porque también ese es otro problema. Los ecuatorianos, y esto lo hemos visto en Quito con el tema del aluvión y lo hemos visto en otras zonas, construimos al borde de los ríos cuando sabemos que tarde o temprano puede venir una correntada, puede venir una crecida, un invierno fuerte, y se llevan nuestras construcciones. Entonces, yo sé que son muchas cosas, pero tal vez sí es tiempo de empezar a planificar adecuada y correctamente, pensando en la seguridad, en la vida de las personas y en el mantenimiento de su vivienda estable, de una vez por todas, aprovechando esta tragedia tremenda, sin reorganizar los asentamientos urbanos. Cosa difícil, yo entiendo las necesidades sociales, entiendo la angustia de la gente por no tener casa, a veces se construyen sitios absolutamente inadecuados. Ministro. La mayoría de los damnificados que usted menciona, Gonzalo, lamentablemente están en zonas de alto riesgo. Claro. Y una de las condiciones, el presidente luego de la reunión con alcaldes se reunió con los damnificados y claro, explicábamos las dificultades. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda tiene dos condicionalidades para que esto de aquí se pueda entregar: el bono de reconstrucción o el bono de construcción de una nueva vivienda. La primera, ¿no? Que sean propietarios, que demuestren haber estado ahí. Eso se ha dificultado porque... Claro, pues son asentamientos ilegales, muchos de ellos, ¿no? Eso quise decir, justamente la gran mayoría está en condiciones ilegales y no tienen los títulos de propiedad. ¿Qué es lo que hemos determinado? Algún grado de posesión, es decir, el pago de la luz. Nos decían, tampoco tenemos, créame, son realidades absolutamente que vivimos. Y el presidente dijo, hay que encontrar mecanismos, y el MIES, conjuntamente con Vivienda, está trabajando para encontrar mecanismos que garanticen la posesión del bien y que puedan entrar dentro del bono. Esa es una realidad, pero ¿sabe cuál es la grave? La que no podemos volver a construir en zonas de alto riesgo. Por lo tanto, este es un trabajo con las propias alcaldías, que son los que hacen, digamos, los dirimentes en el manejo del uso del suelo. Tienen que entregar predios para que se genere la construcción, pero no pueden ser predios nuevamente en las zonas de alto riesgo, porque es doble irresponsabilidad. Hay que identificar nuevas zonas de expansión urbana que además tengan esa seguridad, y ahí hay que trabajar conjuntamente. Bueno, esa es la gran tarea de hacer gobierno. Es la gran tarea de estar al frente, y por supuesto no perdemos de vista el trabajo solidario, el que han hecho ustedes, pero también yo digo miles y miles de personas de todo el país que han llegado con su ayuda a quienes están ahí, y que no pase lo que nos pasa siempre: bajan las aguas, bajan los caudales,
y la miseria y el desobligo queda ahí. Eso no debe pasar. Tenemos que estar permanentemente vigilantes y por eso planteábamos la necesidad de esta entrevista, bueno, que la hemos estado buscando en todos estos días, para escucharlo usted. Usted nos ha informado también lo del COE para el Plan de Acción y Prevención frente al fenómeno del niño que se viene. Hay algunas discusiones, INOCAR, hemos visto cuestiones, información que viene de centros científicos de Estados Unidos, pero lo mejor es estar preparados, lo indispensable es estar preparados. Y le va a tocar una parte a este gobierno y probablemente otra parte al otro sufrir esos estragos. Tenemos memoria histórica, el Ecuador tiene memoria del fenómeno del niño de inicios de los años 80, de los años 90, y sabemos la calidad y cualidad de la devastación, incluso de la producción agrícola. Vamos a plantear pronto una entrevista para hablar de eso esta misma semana, pero en general esas líneas maestras del COE, estaba pensando, ¿no? Le escuchaba lo de las maneras de contener los caudales de los ríos. También el alcalde de Atacames nos dijo, y Suba ha perdido sus muros de contención, está desprotegida, el mar puede crecer y se lleva una población como Suba. En fin, hay muchas tareas por hacer, ministro, y sí quisiera en breve tiempo, para seguir tomándole el pulso a este tema de la prevención, que me parece fundamental, en la que tiene que estar todo el gobierno nacional, pero toda la ciudadanía, poder tener una entrevista más amplia, pero quisiera que nos diga cuáles son los primeros pasos por ahora para ir concluyendo. Mire, el día de ayer en el COE, producto de una disposición del presidente de la República y presididos por el señor vicepresidente, hicimos un informe mesa por mesa. Además, cada uno de los ministerios estableciendo las acciones de prevención efectivamente en dos ámbitos, Gonzalo. El primero, el ámbito de protección inmediata, que es el que nos compete a la Secretaría de Riesgos, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación y, lógicamente, al Ministerio de Inclusión Económica y Social, en donde, producto de un desastre, hay que generar una protección inmediata a los damnificados mediante todo lo que le he mencionado y que lo hicimos también en Esmeraldas, ¿no? Son momentos de inmediatez, de atención de salud, etcétera, pero también lo estructural, ¿no? Cada una de las acciones con respecto a muros de contención, a muros que permitan precautelar el cauce del río, etcétera. Pero lo que hay que comprender es la magnitud de lo que debemos enfrentar. Usted bien ha dicho, recordando el año 97, por ejemplo, el fenómeno del Niño tuvo un impacto en la economía muy fuerte. Terrible. Seguramente pasará algo similar, ojalá Dios quiera que no, pero tenemos que prepararnos con esa realidad, porque hay unas proyecciones de lluvia que en el mes de noviembre, diciembre se acentuarán con fuerza en el país, y eso debe llevarnos a que tengamos la conciencia de que cada instancia, porque no solamente es el gobierno, a partir de esta línea de acción que está preparándose, tendremos una reunión con AME, con el CONGOPE, de tal manera que las prefecturas, las juntas parroquiales, con el CONAGOPARE, también el AME, con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, tengan la claridad exacta de la corresponsabilidad que existe. Como usted hablamos hace un momento sobre los reasentamientos. Claro, tiene que ser en zonas de expansión, pero no de riesgo. Claro, y de esta manera, el Estado ecuatoriano, que tiene la capacidad con el tema de vivienda a través de los bonos de reconstrucción y de construcción, lo puede hacer. A veces no tenemos esa capacidad porque no se encuentra el espacio para el reasentamiento, pero les reitero, cada cartera de Estado, el Ministerio de Salud estableciendo cada parámetro, cada determinante, de tal forma de que se pueda generar una actividad constante en las diferentes zonas en donde se tiene previsto, porque también se tiene identificado que la zona del litoral, por ejemplo, será una de las más afectadas del fenómeno del Niño. El año anterior, usted recuerde, la zona céntrica, la de la sierra, fue la que mayoritariamente sufrió los estragos de la época invernal. Tuvimos el tema de la Gasca, todo el deslave de Guano, de Chimbo, en la zona, en la Sierra Centro, en Tungurahua, en Chimborazo. Ahora, en la zona de la provincia del Cotopaxi, en la Cordillera Occidental, fue terrible también. La Maná, que se llevó casi claro. 70 viviendas, pero que ya fue reconstruida la vía y reasentada las familias. Bueno, y su provincia, ¿no? Su provincia de la SUAY también siempre tan castigada por
por tantas cosas, ¿no? En Marianza, en Sayausí, en donde tuvimos también damnificados. Créame que en este sentido nos ha tocado duro como gobierno, pero no hemos rehuido la responsabilidad de mantener este sistema integral de protección y continuaremos en esta línea durante todo este tiempo mientras estemos al frente del gobierno nacional y liderados por el presidente. Señor ministro, le invito desde ya a una nueva entrevista para seguirle tomando el